A ver, necesito que me respondas algo con total honestidad. ¿Cuántas veces te ha pasado que te levantas del sofá, caminas hasta la cocina, llegas y te quedas ahí parado como esperando que el universo te mande una señal de por qué diablo fuiste hasta ahí? Y lo peor no en eso. Lo peor es que vuelves al sofá, te sientas y en ese momento, como por arte de magia, lo recuerdas. El vaso de agua, claro, era el vaso de agua. Y entonces tienes que decidir si te vuelves a levantar o si simplemente finges que no tienes sed. Porque todos hemos tomado esa decisión, todos. Y algunos días la sed pierde. Y está bien, no te juzgo. Bueno, pues hoy te voy a contar exactamente qué está pasando en tu cerebro cuando eso ocurre. Y te adelanto que no es que estés mal de la cabeza, no es que tengas mala memoria, y definitivamente no es una señal de que te estás volviendo mayor antes de tiempo. Aunque sé que eso es lo primero que piensas. Lo sé, porque yo también lo pienso. Y lo segundo que piensas es, ¿debería preocuparme? Y la respuesta casi siempre es no. Pero vamos por partes. Este fenómeno tiene nombre, y ese nombre es tan elegante que casi parece mentira que describa algo tan ridículo como olvidar por qué entraste al baño. Se llama el efecto umbral, o en inglés, the doorway effect. Y fue estudiado de verdad, con laboratorios, con personas voluntarias, con datos y todo, no me lo estoy inventando. Unos investigadores de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, hicieron varios experimentos donde le pedían a la gente que cargara objetos de una habitación a otra y querían ver qué pasaba con su memoria al cruzar una puerta. Y lo que encontraron fue fascinante. Cruzar una puerta, literalmente cruzar ese umbral físico, hacía que la gente olvidara información que justo acababa de tener en mente. No importaba si la habitación nueva era grande o pequeña, bonita o fea, familiar o desconocida. El simple acto de pasar por una puerta era suficiente para que el cerebro hiciera algo muy particular. Y aquí es donde se pone interesante, porque para entender qué hace el cerebro, primero tienes que entender cómo organiza él la información. Tu cerebro no guarda los recuerdos como si fueran archivos en una carpeta ordenada y bonita. No es tan metódico como eso, ojalá, sería mucho más fácil. Lo que hace es guardar los recuerdos asociados al contexto en el que ocurrieron. Es decir, la información que procesas en la cocina está mentalmente etiquetada con cocina, la que procesas en el salón con salón, la que procesas mientras caminas por la calle con calle y movimiento y todo lo que sentías en ese momento. Es como si cada espacio físico fuera una especie de carpeta mental y dentro de esa carpeta van todos los pensamientos, intenciones y recuerdos que tuviste mientras estabas ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando cruzas una puerta? Que tu cerebro interpreta ese cambio de espacio como el inicio de un nuevo episodio. Es casi como cuando en una serie cambia la escena. El cerebro dice, bueno, esto que estaba procesando ya pertenece al episodio anterior y empieza a prepararse para el siguiente. Archiva lo que tenías en mente, abre una carpeta nueva y listo. Tu intención de ir a buscar el cargador del móvil queda guardada en la carpeta del salón y tú estás ahora en el pasillo con la carpeta del pasillo abierta completamente en blanco. Y lo más curioso de todo es que este proceso ocurre en milisegundos. No es algo que notes, no es algo que puedas frenar con fuerza de voluntad. Simplemente ocurre y cuando te quieres dar cuenta ya estás mirando a la pared de la habitación sin saber muy bien qué se supone que deberías estar haciendo ahí. Y esto no es un fallo. Quiero que esto quede muy claro porque creo que es importante. Esto no es un error del sistema, es al contrario una función. Una función que tu cerebro desarrolló para poder adaptarse rápido a los cambios de entorno. Imagínate que nuestros antepasados salían de la cueva donde dormían y entraban al bosque a buscar comida. Necesitaban que su cerebro cambiara de chip al instante, que dejara de pensar en el calor y la seguridad de la cueva y empezara a estar alerta, a buscar señales de peligro, a activar otros sentidos. Si el cerebro hubiera estado todo el rato rumiando, a ver, ¿dónde dejé mi lanza anoche? Pues igual no llegábamos muy lejos como especie. El cambio de contexto equivale a cambio de modo, y ese cambio rápido nos ha salvado muchas veces. El problema, claro, es que ahora vivimos en pisos de 70 metros cuadrados y los cambios de contexto los tenemos cada 10 segundos. Y nuestro cerebro sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía en la sabana africana. Pasar del salón a la cocina activa el mismo mecanismo que pasar de la cueva al bosque. Y el resultado es que llegas a la nevera y no tienes ni idea de lo que querías. La evolución es maravillosa, pero a veces tiene un sentido del humor un poco cruel. Hay algo más que también influye y que me parece que pocas veces se menciona, y es la carga cognitiva que llevamos encima en el día a día. Mira,
Cuando estás descansado, tranquilo, con la mente relativamente despejada, ese tipo de olvidos son menos frecuentes. Pero cuando llevas 3 días con la cabeza a 1000, con 1000 cosas pendientes, con notificaciones, con conversaciones sin terminar, con listas mentales que no caben en ninguna lista, ahí la memoria de trabajo, que es esa memoria de corto plazo que usas para retener lo que acabas de pensar, está saturada. Y cuando está saturada, cualquier pequeña interferencia la borra. Y pasar por una puerta con todo el cambio sensorial que eso implica es más que suficiente para borrar lo que tenías apuntado ahí. Piénsalo así. La memoria de trabajo es como una pizarra pequeña. Puedes escribir unas pocas cosas, las tienes a la vista, las manejas, pero si la pizarra ya está llena hasta los bordes con todo lo que tienes pendiente, con lo que dijiste esta mañana, con lo que tienes que hacer mañana, con esa conversación que no terminaste bien y que todavía te ronda, cuando entra algo nuevo, algo tiene que borrarse para que quepa. Y a veces lo que se borra es justo lo que ibas a buscar a la cocina. No porque sea lo menos importante, sino porque era lo más reciente, lo que todavía no había tenido tiempo de consolidarse. Así que sí, en parte, olvidar a qué venías también es una señal de que tu cabeza está cargando demasiado. No siempre, no hay que catastrofizar, pero a veces vale la pena pararse y pensar: ¿cuántas cosas estoy intentando sostener mentalmente al mismo tiempo? ¿Cuántos frentes abiertos tengo? ¿Cuándo fue la última vez que mi cabeza tuvo un momento de verdad vacío? Sin pantalla, sin podcast, sin lista de tareas mentales. Porque el cerebro no es infinito, por mucho que nos guste creer que podemos con todo. Y hay una diferencia enorme entre estar ocupado y estar sobrecargado. Y el cuerpo y la mente, tarde o temprano, te lo dicen. A veces con un olvido pequeño, a veces con algo más grande. Y ya que estamos, también te voy a decir que hay algo que funciona bastante bien cuando esto te pasa, y que probablemente ya haces de forma intuitiva sin saber por qué. Cuando vuelves al sitio de donde saliste, lo recuerdas, ¿verdad que sí? Te sientas en el sofá y ¡pum!, el vaso de agua. Eso es exactamente el mecanismo al revés. Al volver al contexto original, el cerebro reabre la carpeta que había archivado y la información vuelve. Es la misma razón por la que si intentas recordar dónde dejaste las llaves, a veces ayuda a reconstruir mentalmente lo que estabas haciendo cuando llegaste a casa. Recrear el contexto, aunque sea solo en la imaginación, ayuda a acceder a esa información que quedó guardada con ese momento. El cerebro asocia, siempre asocia, y a veces solo necesitas darle el hilo correcto para que jale de él. Y hay otra cosa que puedes hacer y que es mucho más sencilla de lo que parece: verbalizar. Decirlo en voz alta antes de levantarte. Voy a la cocina a por el vaso de agua. Suena un poco raro, sí, puede que tu pareja te mire con cara de ¿estás bien? Pero funciona, porque al verbalizarlo no solo lo estás procesando mentalmente, lo estás convirtiendo en algo un poco más concreto, un poco más fijo, le estás dando más peso en esa pizarra pequeña y hay más posibilidades de que sobreviva el cruce de la puerta. No es garantía total, pero ayuda. Y si te da vergüenza decirlo en voz alta, lo puedes decir en voz baja o pensarlo muy fuerte mientras caminas. La intención es la misma. Y esto me lleva a algo que me parece hermoso, si me permites decirlo así. El cerebro es un narrador. Constantemente está construyendo episodios, escenas, capítulos. Cada espacio, cada momento, cada situación tiene su propio archivo, su propio color, su propio sabor mental. Y aunque a veces eso nos hace quedar como un poco despistados delante de la nevera, en el fondo es lo que nos permite tener recuerdos ricos, con contexto, con emoción, con detalle. Es lo que hace que cuando hueles algo de repente recuerdes un verano de hace 20 años. Es lo que hace que volver a un lugar que conociste de pequeño te traiga de golpe una sensación entera. No solo una imagen, sino un estado de ánimo completo, una versión de ti que creías que habías olvidado. El cerebro no guarda datos sueltos, guarda experiencias completas, guarda momentos enteros. Y eso, aunque a veces se sienta como un despiste, en realidad es un regalo. Así que la próxima vez que llegues a una habitación y te quedes en blanco, no te regañes. No pongas los ojos en blanco pensando que algo va mal. Solo piensa que tu cerebro acaba de abrir una página nueva y que la anterior está guardada, perfectamente guardada, esperando a que vuelvas. Somos seres de contexto, de espacio, de presencia, y quizás el olvido a veces no es una pérdida. Quizás es solo una invitación a volver, a donde estabas, a lo que sentías, a lo que importaba. Y eso, si lo piensas bien, tiene algo de poético, aunque lo único que querías era el vaso de agua.